Hoy vamos a clavarnos en un libro que a primera vista parece que solo habla de correr, pero en realidad es una reflexión súper profunda sobre lo que significa escribir, sobre la disciplina y, en el fondo, sobre la vida misma. Todo a través de la increíble metáfora que Haruki Murakami encontró en las carreras de fondo. Para entender todo esto, tenemos que viajar a 1982. Murakami tenía 33 años y en ese momento estaba por tomar un par de decisiones que iban a marcar un antes y un después en su vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Primero, un verdadero salto de fe profesional. Decidió vender su club de jazz, que era un éxito, para dedicarse de lleno a escribir novelas. Y segundo, un compromiso físico que suena intenso: empezar a correr. Todos los días. Parecerían dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Lo que Murakami no sabía en ese momento es que con el tiempo descubriría que estas dos actividades, correr un maratón y escribir una novela, no eran mundos aparte. En realidad eran casi lo mismo. Ok, a ver, vamos a profundizar un poco más, porque este cambio de vida tan radical de Murakami tuvo consecuencias inmediatas y muy reales en su cuerpo. Pensemos en el cambio tan drástico, de estar de pie toda la noche con la energía de un club de jazz, a de repente estar sentado en un escritorio por horas y horas. Su cuerpo, claro, lo resintió. La vida sedentaria se convirtió en su nuevo gran problema. Y los efectos fueron súper claros. Su condición física se fue para abajo, empezó a subir de peso y, para lograr concentrarse, su hábito de fumar se disparó a niveles de verdad preocupantes: 60 cigarros al día. Él mismo cuenta que su cuerpo apestaba a tabaco. Claramente algo tenía que cambiar. Y aquí hay un punto clave. Murakami no empezó a correr porque le apasionara, para nada. Fue una decisión completamente práctica. Se dio cuenta de que para tener una carrera larga como escritor necesitaba un cuerpo que aguantara ese trote. Y es justo aquí donde esta historia se vuelve fascinante, donde Murakami empieza a tejer esta conexión tan brillante entre dos actividades que, en apariencia, no tienen nada en común. Para él, tanto escribir una novela como correr un maratón no se tratan de ganarle a alguien más. El éxito es algo interno. Se mide contra los propios límites, contra las metas que cada quien se pone. No hay a quien echarle la culpa, ni tampoco hay manera de hacerse trampa. Esta frase resume prácticamente toda su filosofía de trabajo. La clave para cualquier proyecto grande, sea físico o creativo, es la constancia. Mantener el ritmo, un día sí y el otro también. Dice que una vez que agarras ese impulso, todo lo demás empieza a fluir. Ahora, vamos a ver cómo toda esta filosofía se enfrentó a la prueba más dura, en una de las experiencias más extremas de su vida, su primer maratón, que corrió muy a su manera. Estamos en 1983. En un viaje a Grecia se le ocurre un reto, la verdad, monumental: correr la ruta original del maratón, pero completamente solo, sin público, sin puestos de agua, sin nadie, solo él contra el camino. Y por si el reto no fuera suficiente, decidió hacerlo en julio. El calor en Atenas en pleno verano es, como él mismo dice, inimaginable. Una locura. Los mismos griegos le advirtieron. Le dijeron que era una tontería, que nadie en su sano juicio se atrevería a hacer algo así. Pero bueno, él ya se lo había metido en la cabeza. Y en la experiencia fue de todo menos poética. Este número 14 es la cantidad de animales muertos que contó en la carretera: 3 perros y 11 gatos. Un detalle brutal que nos pinta la cruda realidad de lo que estaba viviendo. La experiencia física fue brutal. El aire era tan seco que el sudor ni siquiera alcanzaba a formarse. Se evaporaba al instante, dejándole la piel cubierta de sal. Describe cómo después del kilómetro 35 se sintió completamente vacío, como un coche intentando avanzar con el tanque de gasolina en ceros. Y cuando por fin llegó a la meta, casi 4 horas después, no sintió esa euforia de campeón ni orgullo. Solo sintió un alivio profundo y abrumador. La recompensa era simplemente poder parar. Pero de esta carrera tan dura, no solo salió una anécdota de resistencia física. De aquí se forjó su lección filosófica más importante. Este es su mantra, una frase que adoptó de otro corredor y que, la verdad, lo resume todo. El dolor físico, el cansancio, eso va a pasar. Es parte del reto, es inevitable. Pero el sufrimiento es la historia que nos contamos sobre ese dolor. La decisión de rendirse, el decir ya no puedo más, eso para Murakami es una elección, es algo puramente mental.
Y mientras corre, busca un estado mental al que él llama el vacío. Y no se trata de poner la mente en blanco, porque eso es imposible. Se trata de dejar que los pensamientos lleguen y se vayan, como si fueran nubes pasando por el cielo, sin aferrarse a ninguno. Es como correr en busca de esa tranquilidad. Entonces, ¿cuál es el chiste de todo esto? Si no se trata de ganarle a otros, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué correr? ¿Para qué escribir? Al final, todo se resume en estas grandes lecciones. Se trata de encontrar un ritmo propio, uno que se pueda sostener, de entender que no se compite contra nadie más. El verdadero rival es la versión de uno mismo del día anterior. Se trata de un viaje de superación personal que necesita soledad y que se basa en saber diferenciar el dolor, que va a estar ahí, del sufrimiento, que es una elección. Y así, Murakami nos deja con esta pregunta que va mucho más allá de una pista de correr o una hoja en blanco. Nos deja pensando en cuál es ese maratón personal que cada quien tiene que correr. Esa carrera única, solitaria, que al final define una vida.